Sean ustedes bienvenidos para otra sesión de Fish Week, la última de hoy. Soy Leonardo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes moderando este panel que ya voy a presentar los invitados, pero antes quería decirles que están entrando ahora para que pongan aquí sus comentarios, sus preguntas para este panel. Después los invitados responderán al final de la sesión. Vamos a hablar cómo crear nuevos liderazgos en una era ESG. Sabemos que la pandemia afectó drásticamente la sociedad y causó una verdadera disrupción en negocios, en cadenas de suministros. Vemos también que reforzó estas brechas, estas disparidades económicas y sociales globales, que probablemente resultó en un nuevo sentido de urgencia para economías más inclusivas y más justas. Ahora gobiernos, empresas, inversores, la sociedad civil están exigiendo mayores responsabilidades para enfrentar los desafíos consecuentes. Sabemos también que los compromisos ESG pasaron a ser una especie de abreviatura de cómo los negocios demuestran su factor en la sociedad y vemos una avalancha cada vez mayor de funcionarios, consumidores, aliados, despertando gran interés en las mesas e impactos de ESG de las empresas. Pero los inversores también están especialmente enfocados en saber si las empresas cumplen sus promesas. A medida que ESG pasa a ser un factor decisivo en los mercados de capital, este desempeño ESG es el principal factor de reputación y de evaluación de las empresas. Muchos estudios que muestran que las empresas que administran bien la ESG tienen un desempeño financiero superior. Y empezamos una breve introducción y voy a empezar a llamar a los empleados de hoy. Tenemos al señor Piñera Damil, un ejecutivo con gran experiencia en el sector financiero. Se recibió en administración de empresas con especialización en perfeccionamiento de liderazgos y formación de consejos. Gracias, Edivaldo, por estar aquí con nosotros. Mi segunda invitada, hablando directamente de Suiza, es Vanessa Cordaro, directora de Recursos Humanos para Europa y es líder también global de inclusión de AstraZeneca. Está en Suiza, con base en Suiza, abogada de formación con especialización en transformación de liderazgo empresarial por la MIT. Gracias, Vanessa, por estar aquí con nosotros. Ya sé que el horario es avanzado, pero tengo la seguridad que sus enseñanzas serán muy importantes. Muchas gracias. Finalmente, y no menos importante, Fernando Antúnez, líder de Relaciones Gubernamentales y responsable por el equipo global de Government Affairs por cubrir Brasil en relaciones gubernamentales, apoyado políticas público-privadas ESG con base en la inclusión para toda América Latina. Representa también el esfuerzo en las organizaciones multilaterales, advocacy legislativo y asociaciones comerciales. Bienvenido, Fernando. Gracias por participar. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches a todos y todas. Vamos a hablar un poquito de la dinámica de cómo vamos a dirigir esta sesión. Les voy a dar 10 minutos para que cada invitado se presente mejor, hable sobre su papel, sobre su empresa, cómo es su empresa, cuál es su visión sobre cómo entendemos los desafíos de la nueva economía, mirando para las cuestiones de ESG, para el medio ambiente, para la gobernanza, para la cuestión del impacto social. Y después seguimos para nuestro panel. Pueden dejar su pregunta aquí para que sean respondidas aquí. Voy a empezar por Edivaldo. Por favor, cuéntenos, Edivaldo, asumió el comando de la empresa ante un escenario de fusiones, de competidores, de grandes desafíos impuestos por la pandemia al sector. Cuéntenos cómo es su papel de líder principal, el papel de Amil. Quiero oír hablar de su misión en relación a estos desafíos de la nueva economía a la luz de la ESG. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Siempre digo que estas conversaciones tienen dos objetivos, uno de aprendizaje y otro de realmente ampliar el tema. Soy Edivaldo de Vieira, soy un hombre negro
Y atrás de mí hay un cuadro rojo, verde y rojo en una pared blanca. Trabajo hace 6 meses en este cargo y cuando hablamos de la pauta SG, AMIL es una empresa que tiene 6 millones de beneficiarios. Somos 20.000 personas trabajando. En realidad somos 40.000 personas y tiene una nómina de pagos de 26 millones al año. Estamos en esta área de la pandemia. Tenemos un protagonismo importante, tuvimos un protagonismo importante durante la pandemia. Ejercemos muy bien los pilares de ESG. Hablar de ESG no podemos decir si es nuevo o no es nuevo, pero existe desde 2004. Fue acuñado por el Banco Mundial entre diversas instituciones financieras también en 2004. Después volvió en 2020 con las 20 mayores empresas. También con el tema que ya escuchamos mucho hablar, hay algunas empresas que dicen que es marketing, pero tiene una alineación entre las mejores prácticas y los resultados mejores de las empresas. Yo creo que este es el gran punto. Cuando miramos para este término, destacamos 2 capítulos. Nosotros también pertenecemos al mayor grupo de salud del mundo y realmente estamos aquí en salud. Tenemos muchos hospitales, tenemos diversos hospitales de AMIL. Tenemos nuestras clínicas, que son 53, tenemos un papel ambiental importante. Empezamos desde los detritos que son generados en los hospitales, en este tratamiento, que es extremadamente importante también en términos de ambiente y siempre buscando siempre en el área social. Lo social empieza dentro de casa con nuestros empleados. Durante esta pandemia hemos hecho muchas cosas en términos de salud mental, con ayuda, cómo que podemos orientar, cómo podemos aliviar, cómo los traemos para discusión y también con la sociedad al mismo tiempo. En 2018, a partir de 2018 ya sabíamos que a partir de 2020 la salud mental sería una pandemia y a partir de la pandemia de COVID ya vimos que esto está sucediendo. Viendo también la parte social, vemos también esta cuestión, tenemos una actuación muy fuerte. Empezamos esto en 2018 de una manera organizada y durante la pandemia ejercimos todavía más estos valores y estas iniciativas sociales, donando más de 45 millones para la sociedad, cediendo lechos para las municipalidades, en hospitales, distribuyendo mascarillas, en fin. Tenemos muchos comités también, comité de ética, tenemos un comité de compliance, comités de clientes, comités de controles internos, que nos ayudan en este capítulo. A mí siempre me gusta hablar sobre todos esos aspectos en ESG, porque como participante nosotros podemos hacerlo. Podemos hablar de la educación, de las responsabilidades, de esa concienciación tan importante. Entonces, para iniciar resumiendo los grandes temas ya en una única presentación, me gustaría comentar aquí y pasarle la palabra nuevamente a usted. Excelente, qué excelentes posiciones, ideas. Y ahora, Vanessa, por favor, quisiéramos escucharla. ¿Puede contarnos sobre su papel en AstraZeneca en este nuevo contexto? Queremos saber su visión. ¿Cómo entiende usted ese desafío de recursos humanos dentro de esa nueva economía? Fijándose en estos puntos, ¿cómo se ha posicionado AstraZeneca en esto? Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Brasil. Ahora yo les hablo un poquito sobre mi formación. Yo soy abogada. Yo trabajo en AstraZeneca hace 20 años. Estuve en AstraZeneca como abogada y hace 5 años hice lo mismo en recursos humanos. Y el año pasado, en plena pandemia, me fui con mi familia a Suiza, me mudé para asumir esa nueva posición. Bien, fueron cambios importantes y
hablándoles sobre ESG, yo quisiera entonces mencionarles un poquito tres perspectivas distintas. Tal vez la perspectiva individual, la perspectiva de los equipos, el impacto de los equipos y de la organización también. Y ahí vamos a hablar más sobre el papel de AstraZeneca. Como se dijo, ya yo entiendo que todo eso empieza y se puede usar la sigla que sea en este momento, pero estamos hablando sobre nuestro papel como abogada y tenemos leyes en Brasil que ya tratan de este tema hace bastante tiempo. Entonces vamos a ir cambiando la manera en que nosotros hablamos, pero esto ha sido algo central. En la parte del individuo me parece importante mencionar esto principalmente porque no logramos transformar las organizaciones si nosotros no empezamos por nuestro propio autoconocimiento, principalmente sobre nuestra vulnerabilidad respecto al tema. Es muy nuevo para todos nosotros y todo eso para nosotros es una importante reflexión cuando nosotros pensamos en el tema de la organización y como carrera también sobre la manera en que yo me posiciono como individuo y que necesito seguir aprendiendo. Ya no se trata de esa situación en la que usted se pone en una posición, no, no es eso. Yo como líder voy a enseñar, nosotros estamos juntos y aprendiendo. Y así yo me pongo como un punto individual. Y ahí mi propia experiencia personal de mi cambio de Brasil a Suiza es esta. Pues bien, cuando yo hablo sobre el tema de ESG, principalmente en el tema ambiental, sobre la manera en que nosotros tratamos el medio ambiente, y aquí están mis aprendizajes con el propio medio ambiente, y cómo yo tuve que aprender de cero diferentes cosas. Un ejemplo muy básico es esto, cómo nosotros tratamos a cada uno. Cada uno es responsable por su propia basura y por la manera en que lidia con esto. Nosotros tratamos de eso de formas diferentes. Hay un aprendizaje mío individual, por lo tanto, mantener esa reflexión de lo que es la jornada. Por lo tanto, tenemos una relación social, personal, sobre cuando pensamos en personas de su propio autoconocimiento, cuando uno observa, conoce a otro. Y mi visión de Brasil era otra. En este momento, por ejemplo, yo soy vista como diversidad también viniendo de Brasil, en un país nuevo. Entonces hay un aprendizaje también sobre cómo se usan esos temas comportamentales para la discusión. Eso es importante también, una autorreflexión. Y ahí entran las reflexiones también de forma general y cómo todo eso impacta a uno como líder, y ese impacto de liderazgo es la manera en cómo uno ayuda a las otras personas, cómo aprende y ayuda también a las otras personas a entender en ese momento. En lo que se refiere a la organización y hablando de AstraZeneca, nuevamente AstraZeneca tiene una estrategia muy fuerte, entendiendo su papel como institución actualmente. Instituciones y empresas tienen un papel fundamental en lo que se refiere en desarrollar las culturas de la sociedad. Entonces, esa concienciación de la organización es importante. AstraZeneca está frente a eso. Nosotros estamos con una estrategia de personas que se enfocan en cuánto nosotros como recursos humanos podemos aportar el desarrollo de esas personas en el liderazgo y cómo nosotros podemos también contribuir con la sociedad en estrategias relacionadas al medio ambiente, a la gestión de carbono, es toda una estrategia. Entonces, todo eso también es un papel fuerte de inclusión para entender que diversidad impera entre nuestros colaboradores y refleja la diversidad que nosotros tenemos con los colaboradores con los cuales nos relacionamos, con los proveedores, con los clientes, con los pacientes, etcétera, para entender que nosotros reflejamos esa sociedad. Y si no se entiende cuál es el gap que se puede trabajar en ello. AstraZeneca tiene una estrategia clara cuanto a eso. Siempre me gusta tratar de esto porque es importante hacer esa autorreflexión. Todos estamos en esa jornada de aprendizaje. Excelente, Vanessa. Excelente también saber sobre ese impacto que ustedes están generando en esas áreas globalmente. Todo eso nos lleva a creer
que esas acciones tienen todas las acciones para el éxito. Muy bien. Ahora queremos escucharlo a Fernando, que es el único que nos representa una empresa de health, lo cual es excelente porque nos ayuda así a traer prácticas de otros sectores. Nos puede traer una experiencia amplia en esa área pública. Por favor, Fernando, cuéntanos de tu papel en el Salesforce, tu visión, cómo entiendes los desafíos de la nueva economía viendo todos esos temas. Gracias, Leo. Gracias. Yo soy Fernando Antunes, soy un hombre blanco. Detrás, visto una camisa azul y detrás de mí hay un cuadro predominantemente verde. Qué gusto estar aquí con ustedes. De hecho, soy un intrometido porque no soy del área de la salud aquí. Pero siendo una empresa B2B, nosotros ofrecemos muchos servicios de tecnología a empresas de healthcare. Por lo tanto, estamos en este ecosistema aquí. Yo ya pasé por 3 diferentes gobiernos. Yo era un servidor público, 3 diferentes instancias de gobiernos. Desde inicios del año estoy trabajando con relaciones gubernamentales en Brasil, pero con una visión un poco mayor, considerando ese tema del ADN, del Salesforce, sobre el tema del ESG. Hacemos una representación institucional, no solo para el gobierno, sino también para el tercer sector y empresas públicas, porque la Salesforce nace 99 en California, en Brasil, está más o menos hace 7 años, pero nuestro principal informe de impacto de ESG mundial viene del 2012, cuando trabajamos ya en ese punto hace un buen tiempo. Y claro, lo que es predominante aquí es que en ese nuevo desafío de la economía mundial, nuestro fundador CEO llama eso de stakeholder capitalismo, o sea, stakeholder de terceros. Pues, sin embargo, traduciendo esto en un tema de ESG, es que ESG no se hace solo. Se necesitan aliados, empresas, tercer sector, entidades multilaterales, etcétera. Es importante actuar también en temas de Brasil, temas de sensibilidad, de temas de diversidad, de desigualdad, de desafíos muy grandes. Y de la puerta hacia adentro, nosotros también intentamos hacer un walk the door con la desigualdad. Entonces, eso predomina. Y como grandes hitos que nosotros hemos alcanzado, como es el tema de los sueldos entre hombres y mujeres, capitaneados con nuestro CEO, pero como Vanessa dijo, siempre dando oportunidades a los colaboradores para que sigan aprendiendo lenguaje inclusivo. Y hoy todos, 100% de los empleados del Salesforce del mundo entero, tuvieron todo el entrenamiento para entrevistas sobre cómo entrevistar personas, mitigando sesgos de nuestra cultura, aceptando mirar hacia la diversidad. Pero a mí me gustaría hablar no solamente de las puertas hacia adentro, sino de las puertas hacia afuera. Es necesario tener alianzas. Entonces, en ese sentido, tenemos temas de sostenibilidad. Entonces, en el Foro Social Económico Mundial en Davos, crearon un foro para que las empresas del gobierno pudieran alcanzar los desafíos de diálogo hasta el 2030. En el Día de la Tierra, nosotros juntamos una coalición pública-privada y juntamos varias otras empresas en empresas, adoptando así desafíos individuales y no solamente de ser una empresa de emisiones de reserva de gases de efecto invernadero desde el 2018. Y así recibimos 10 millones de dólares para los próximos años y creemos que solamente lo vamos a lograr si invertimos no solamente en empresas e iniciativas privadas, sino también en gobiernos, principalmente en Brasil, en estados relacionados a la Amazonía, etcétera. Y también es muy cierto que como nosotros creemos, nosotros tenemos proyectos
de Well Affairs para Latinoamérica, como se hizo en Argentina, como uno que se llama CIPEC. Contratamos y apoyamos estudios para ver la situación de mujeres en ciencia, tecnología, etcétera. Por lo tanto, vemos así sectores público-privados en las cuales podemos entender que mujeres pueden estar en ciencias, en tecnología, pueden liderar los sueldos, pueden estar en grandes empresas. Por eso lo invito a mí y a AstraZeneca a juntarse a esa iniciativa que hemos elaborado. Es un estudio fascinante. Por lo tanto, ese es un modelo de ESG y invitamos a una ONG por separado incluso. Es una ONG, se llama Plate 1%, que replica a muchas otras empresas y estamos contando cada vez con más empresas de todo el mundo para replicar ese modelo que consiste en lo siguiente. Donamos 1% de nuestro equity, 1% de nuestras horas de trabajo de todos los colaboradores de todo el mundo y donamos 1% de nuestro producto para causas en las cuales creemos. Por lo tanto, eso es fantástico porque todos los colaboradores son obligados a trabajar en causas en las que ellos creen, sino también porque ellos y nosotras empresas tenemos una sinergia increíble. Por lo tanto, tenemos grupos de igualdad en Brasil, en el mundo, y tenemos el All Force, que es vinculado a la Fuerza Negra. Tenemos el Women that Work, que es claro para las mujeres. Tenemos el Workforce para la sostenibilidad. Y también tenemos el Outforce para el tema de la causa LGTBQI+. Y para todos esos grupos que están comprometidos internamente, que promueven acciones dentro y fuera del Salesforce, con todas esas horas de voluntariado. De así creemos entonces que de hecho podemos cambiar la comunidad. En términos multilaterales, nosotros participamos, por ejemplo, del Pacto Global de la ONU, que es el mayor para las empresas ESG del mundo, que tiene una gran división en Brasil. Acabamos de entrar, estamos muy contentos con eso. Participar allí es fantástico y es increíble cómo podemos participar en comités temáticos. Si no me equivoco, son 12 que están allí vinculados a las ODS, los desarrollos sostenibles de la ONU. Y nosotros queremos entrar en el tema de derechos humanos, queremos entrar en el tema de la sostenibilidad y en la comunicación también, fomentando ese modelo del 1%, 111, y creemos que con esos comités que tienen varias otras empresas se puede hacer un pacto en nuestro país y en todo el mundo como un todo. Y para finalizar, en la parte de la educación también es un punto sumamente importante. Somos una plataforma muy conocida, CRM, entonces nosotros pensamos que solamente nuestro ecosistema va a generar una demanda de aprendizaje muy grande. ¿Y por qué no dirigir esto hacia una mirada más inclusiva? Tenemos una plataforma de educación que es TreeHeart, que es abierta a todos para aprender a hacer un CRM, para hacer un Salesforce y varios otros temas. Por lo tanto, estamos haciendo un primer grupo ahora con Paula Sousa, que es el dueño de TEX y FATEX de todo São Paulo. Tenemos 1.300 alumnos aproximadamente y ya hemos calificado a muchos profesores para poder replicar dentro de esa plataforma y muchos otros jóvenes que no tenían ni idea qué era un CRM, hoy pueden estar certificados en Salesforce en lenguaje global. Aún no puedo darles el spoiler, pero muy pronto llevaremos a los medios el resultado de ese grupo de 1.300 personas que se han graduado ya. Por lo tanto, además de traer estos proyectos, invitamos a las empresas a participar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Su participación nos ha dado una perspectiva cross-industry en este panel. Muy bien, vamos a las preguntas. Tenemos varias preguntas del público. Empecemos. Sabemos que, aunque el ESG es anterior a la pandemia, anterior a esa escala de la crisis global,
con seguridad acelerar la adopción de esa mentalidad de capitalismo de aliados que Fernando me comentó hace poco y esa expectativa de que las empresas están intencionalmente conduciendo sus negocios para tener un crecimiento sostenible o impacto social, como ya mencionamos aquí. A medida que la ESG se vuelve más central con las empresas, cómo ellas lo comunican, cómo se desarrollan esas partes interesadas y los aliados, es importante que entendamos qué impulsa este cambio y cómo navegamos por todas las expectativas ESG en evolución. Quiero empezar entonces ya aquí incendiando todo y preguntando, ¿ESG es moda pasajera o ha llegado para quedarse? Sabemos que muchas veces esa moda pasajera es algo que no es inherente a la salud, ¿cierto? Hay sectores en los cuales todos están enfocados, eso tarda 1 o 2 años y después, de alguna manera, cambiamos, pasamos a otra cosa, pasamos para otro asunto. ¿Qué cree? ¿ESG se encuentra en esa categoría o realmente es algo que ha venido para quedarse? ¿Y cuál es el papel del liderazgo para acelerar esa perenidad? Bueno, qué bueno. Siempre quise tener ese debate. Muy bien, pienso yo que ha llegado para quedarse. Es un aspecto muy importante, pues vincula mucho en este mundo capitalista, vincula mucho la rentabilidad. Hay una motivación que mucho más que la concienciación. Como dije, comenzó en el año 2004. Era un documento y que decía así, ¿quién se importa? Entonces ya existía ese término en 2004 y hasta el momento simplemente no había tenido buen resultado. Ahora volvió con mayor intensidad. Entonces vemos que las que se están cobrando, haciendo ese evento con una preocupación eficaz, ese puede ser un gran soporte para que las cosas se vuelvan más tangibles. Por lo tanto, las empresas pueden ser más responsables y la sociedad en el ambiente puede ser algo sumamente importante. Y el vínculo entre esas cosas, la importancia de la sociedad, la importancia de la empresa, lo que está insertado, más un incentivo capitalista, los requisitos, todo eso hará que esto sea algo que sea una jornada. Estamos empezando esa jornada y vamos a empezar eso madurando, aprendiendo y evolucionando. Y yo tengo mucha fe de que esto no ha llegado simplemente por momentos, sino para quedarse. Muy bien, yo también soy muy entusiasta. Vanessa, sabemos que las empresas antiguamente se resistían a establecer una política y un framework de ESG y hoy finalmente están cediendo a la presión de sus inversionistas, de los consumidores, de los consejos y ahora están luchando para alcanzarlo. Entonces, ¿cómo el ESG dejó de ser un requisito funcional para volverse un imperativo comercial? Las organizaciones de primera línea comienzan a adoptarlo en parte porque creen firmemente en el beneficio financiero de incorporar la sostenibilidad y las estrategias. Y queremos saber entonces un poco, usted tiene esa visión global? Tenemos una avalancha de demandas por talentos y liderazgos de ESG. ¿Y qué se espera? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál es el arquetipo? ¿Cuáles son las habilidades necesarias para ese líder ESG en su opinión? Yo creo que el liderazgo se definirá muy vinculado al propósito de la organización, porque yo creo que existe una necesidad también de no generalizar o de no dejar estandarizado lo que se espera y lo que no se espera, porque corremos el riesgo también de atraer y traer talentos para la organización que tal vez no tengan un perfil perfecto, porque está de moda. Tenemos que tener también la conciencia y entender cuál es primero el propósito de la organización, en qué áreas nosotros necesitamos ser realistas también, que no serán en todas las áreas, que todas las empresas tendrán éxito. Empezar
de una forma transparente, donde nosotros estamos en este momento y cuál es la necesidad de talentos para este momento, para construir y continuar el cambio, que es un maratón, no es un cambio que va a suceder de una forma muy rápida. Y yo entiendo que tenemos el liderazgo que necesita primero. El liderazgo tiene que entender que existe esta jornada de educación, lo que esto representa y lo que esto representa para nuestra propia organización, definir claramente cuál será el modelo de liderazgo, cuál es la estructura de inversión que yo voy a poner en relación al recurso, al modelo operativo para que esto funcione, cuál es la gobernanza que vamos a tener en relación a esto también para que las cosas, para que no termine rápido, no sea una moda, un modismo también, que se haga de una manera sostenible. Y aquí sí viene el liderazgo con este primero. Yo entiendo que no se puede perder de vista, obviamente. Hay que reconocer formas para la organización, hay cuestiones técnicas. El SG también tenemos que ver cómo vamos a establecer criterios que tenemos. Si tiene apetito para emprender, si tiene esta mentalidad de crecimiento, que ya está tranquila en relación a equivocarse y cómo enfrenta sus propios errores y los errores de los demás, porque como estamos en una jornada de crecimiento, empezamos a andar y cualquier momento de crecimiento es en el momento en donde vamos a errar. Cuando hablamos de innovaciones, estamos siempre haciendo test y empezar a conectar también ESG con el impacto de innovación en las empresas es muy importante también. Entonces, traer a personas que tengan esta mentalidad de crecimiento, que estén dispuestas a hacer test, a probar, a asumir riesgos, a ver cuestiones diferentes, a saber que no tienen una receta de torta. Yo creo que estos son los modelos de liderazgo, pero nuevamente con cuidado de establecer cuál es el tipo de liderazgo que precisamos para la organización en el momento en el que se encuentra. Yo creo que esto es muy relevante. Estoy muy de acuerdo, Vanessa. Estamos realmente en esta eterna jornada de crecimiento. Estamos en movimiento permanente. Fernando, vamos a hablar un poco sobre el sector público, que es algo que es fundamental en esta nuestra ecuación ESG. ¿Cómo ve usted este abordaje complementario entre las empresas que están haciendo y también esta necesidad de políticas públicas, especialmente en este mundo tan políticamente polarizado? ¿Cómo nosotros podemos crear este ímpetu en términos de tener una agenda correcta y de tener también políticas públicas? ¿Qué ve en el mundo en relación a esto? Muchas gracias, Leo. Yo creo que aprovechando lo que dijo Vanessa sobre la educación continua, y Edivaldo habló sobre la Trinidad de ESG, voy a traer aquella frase de Paulo Freire, que el mundo no es, el mundo está siendo y que está siendo ahora y que está pasando por una gran transformación y por una revolución, y no solo bajo el punto de vista tecnológico, sino social y ambiental. Para ello, tenemos políticas públicas. Yo soy un poco sospechoso porque ya fui servidor público, ya fui funcionario público. Es imposible hablar de impacto sin la escala de impacto de gobierno. Yo creo que empresas individualmente en silos pueden hacer bien, pero no lo hacen tanto. El conjunto de empresas pueden hacer algo un poco mayor, pero si nosotros actuamos juntamente con los gobiernos, el impacto es nacional, continental y mundial. Yo veo mucho que cada vez más parece el diseño de políticas públicas. Los gobiernos consultan mucho más a las empresas para este diseño, para poder entender dónde están las sinergias y dónde nosotros podemos trabajar en conjunto. Puede ser un apoyo institucional, puede ser tecnológico, un apoyo de conocimiento, un apoyo financiero en los últimos casos. Pero estamos viendo aquí desde el G20, como sucedió hace algunas semanas, Glasgow, el COP26 está sucediendo ahora, una interacción tan rica entre empresas y gobiernos. Yo jamás conseguiría imaginar, por ejemplo, al ministro Joaquín Leite lanzar el programa de crecimiento verde o el Baden pensar en cómo sería el mundo de ahora en adelante
sin pensar en el sector productivo y en el sector de servicios, aquel que impacta también la vida de las personas, que da empleo a la mayor parte de las personas. Cómo estos productos van a estar de acuerdo con las ambiciones del gobierno y viceversa. Yo creo que esta lógica tiene que romperse de que el gobierno solamente regula y cobra y las empresas hacen. Yo creo que pueden ser exactamente los dos, actuando en una gran interacción y que yo creo que esto, trayendo un poco de lo que dijo Edivaldo, el ESG va a ser perenne, sí, y en este mundo en transformación será siempre una visión que él mismo va a cambiar, o como va a ser un mecanismo de reparación de las desigualdades, no solo que acumulamos durante años y años en la historia mundial, sino también cómo cómo vamos a decidir como sociedad para que podamos tener una voz en conjunto de lo que queremos de ahora en adelante. Muy bien, Fernando, me gustó mucho. Yo creo que está relacionado con lo que estamos diciendo aquí, esta cosa del aprendizaje, y de cierta manera es un proceso continuo, es algo a largo plazo. Yo le voy a pasar ahora para Edivaldo. Edivaldo, dejé las peores preguntas para usted. Dice que el ESG vino para permanecer. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo podemos diferenciar entonces qué es lo que realmente es una vía para la madurez alrededor del ESG en comparación con lo que podría encuadrarse como greenwashing? Para quien no está familiarizado con el término, es un maquillaje verde, como las empresas se promueven con prácticas sostenibles un tanto dudosas. ¿Cómo que usted en su experiencia percibe ese greenwashing? Habla con líderes de todo el mundo. Infelizmente, este es el problema de una buena parte de las empresas. Existen departamentos que hablan de inclusión social, de diversidad, de ética, pero este debate de verdad sabemos que no es internalizado en los negocios o incluso en las contrataciones. Este tipo de greenwashing llama la atención para una urgencia de transformación. ¿Cómo podemos dar mayor transparencia si separar a las empresas? Separar el salvado del trigo de aquellas empresas que practican de las que no practican greenwashing. Es bueno saber de esto porque pensé que me iba a dejar las más fáciles, pero después de esta me voy a preparar para las próximas. Yo creo que el greenwashing también formará parte de la jornada. Hoy día estamos mucho más conectados, los pacientes tienen muchos datos y la sociedad exige tanto dentro como fuera de las empresas, nuestros propios empleados también, la toma de conciencia del liderazgo y el riesgo de imagen, de decir que uno hace una cosa cuando en realidad su equipo sabe que no lo hace. Esto va a ser muy desagradable. Yo creo que el impacto negativo es mucho mayor que el positivo. Esto ya lo hemos visto, ya vi muchas veces. Poner una foto de diversidad, pero dice esto aquí no es verdad, dicen los empleados. Aquel famoso ejemplo de una empresa de alquiler de automóviles que fue descubierto también esto. Yo creo que esto no vale. Yo creo que en este mundo globalizado y cada vez más conectado, las cosas pueden verificarse con facilidad. Entonces yo creo que habrá procesos, procedimientos que va a ser algo natural y esto va a suceder realmente en el durante. Hoy día ya tenemos esta toma de conciencia. No podemos hacer esto. Cuando alguien lo hace y aparece el impacto negativo es tan intenso que nadie va a enfrentar este riesgo. Yo creo que esta toma de conciencia va a ser mucho más fácil. Las empresas van aprendiendo con el estudio, en este estudio. Esto es una jornada. Yo estoy aquí, tengo una evolución para esto. Es una jornada y lo voy haciendo con veracidad y quiero decir a dónde voy a llegar, sabiendo que cualquier problema en el camino o cualquier tipo de greenwashing, el impacto será avasallador. No merece la pena correr riesgo. Yo creo que va a formar parte de la jornada y de la toma de conciencia. En el momento que se incluye inversión de capital en esto, obligatoriamente va a tener que tomar alguna actitud en este sentido. No merece la pena el riesgo. Es mejor mostrar su evolución en la jornada que contar un sueño que todavía no está listo y que es una mentira. Yo creo que va por ese camino. Excelente punto, Edivaldo.
Yo sabía que tenía que darte esta pregunta porque la ibas a responder con toda la clase y transparencia que nosotros necesitamos. Vanessa, vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de inclusión. Un hecho tan importante. Este es un aspecto importantísimo de ESG y yo creo que es una cualidad máxima para grandes empresas como AstraZeneca, que está en todo el mundo. ¿Qué puede hablarnos sobre esto, de la inclusión y de la diversidad? ¿Cuáles son las acciones, las principales acciones para ustedes de AstraZeneca? ¿Cuáles son las acciones esperadas en un futuro próximo? Cuéntenos lo que viene experimentando con esta visión más amplia. Tiene una visión de Brasil, tiene una visión de mundo ahora, pero cuéntanos un poco sobre las implicaciones prácticas y cómo están enfrentando esto ahora y para las futuras generaciones. Muchas gracias por la pregunta. En AstraZeneca es importante decir que hay un Consejo de Diversidad e Inclusión que es liderado por el CEO de la organización. Hay representantes de todas las áreas, pero de nuevo, yo creo que es importante para la organización definir la diversidad como una prioridad. Hablándoles un poco, tal vez de la trayectoria de cómo comenzó, mucho en relación al inicio, muy relacionado a la cuestión de género, asegurando que tenga realmente liderazgo y cómo preparar este liderazgo, incluso en las cuestiones de género, con base en datos y siempre definiendo el progreso y la evolución en la cuestión de género. Esto fue el inicio de la jornada en AstraZeneca. Después tuvo una evolución para una cuestión. Y aquí viene esta jornada. Y yo lo planteo mucho en relación a hacer lo que es correcto, está relacionado con las cuestiones éticas, con las cuestiones de gobernanza y también lo que era exigido aquí de las organizaciones. Tuvimos una evolución para otros tipos de grupos de afinidad, en fin, abriendo espacio y empoderando a las personas para que ellas creasen sus propios grupos de afinidad, entendieran un poco el contexto de la organización y así pudieran contribuir para esta evolución dentro de la organización. Y aquí pasamos para un paso que yo creo que es importante también, que es en realidad en relación a la innovación, el crecimiento por medio de la innovación. Y cuánto todo esto se relaciona directamente con la expansión, porque para entender mejor el consumidor, entender mejor a su población y llevándolo un poco para el área de la salud de una manera general, es como traemos la cuestión de la diversidad, no solo para sus colaboradores, sino entendiendo también cómo el mundo y el diseño del mundo en algún momento fue diseñado para el hombre en blanco, cómo nosotros empezamos a diseñarlo para otros tipos de diversidad, pensando en estudios clínicos, en el área de la salud, pensando en cómo tenemos que diseñar una serie de cosas. Esto está totalmente vinculado a la diversidad y a la inclusión y está todo esto vinculado a la innovación. Entonces, es como podemos utilizar estos grupos que se formaron internamente y dar voz para estos grupos y cómo esto se conecta también para poder crear un ambiente psicológicamente seguro para que las personas tengan tranquilidad de hablar de lo que ellas de hecho piensan, presentar, plantear los problemas y hablar de una forma abierta. Yo creo que eso es importante y tenemos un papel fundamental y nos sirve crear un grupo, en fin. Yo creo que este es el momento de la organización y yo creo que la evolución es mucho en relación a esto, es conseguir identificar por medio de su población
por medio de su población diversa, crear un ambiente inclusivo que traiga seguridad psicológica para que consigan no solo hacer lo que es correcto, sino también utilizar esto para la innovación y para el conocimiento de las organizaciones. Es así como todo esto se vincula con otras organizaciones, como esto se conecta con las instituciones gubernamentales para tener un impacto mucho mayor. La diferencia que yo veo actualmente en relación a Brasil y en relación a otros países donde actúo y trabajo, yo creo que trae mucho la cuestión. Tiene la cuestión del privilegio, entender esta autorreflexión sobre nuestro propio privilegio, de qué forma nosotros podemos intencionalmente hacer que las cosas sucedan. Y entonces yo veo esto como hoy día y aquí en Brasil avanzando también. Yo creo que este liderazgo, avanzando en este liderazgo intencional para que podamos tener una evolución más rápida. Estamos en el camino, pero podemos acelerar todo esto mucho más. Vanessa, excelentes puntos, muchas gracias. Estamos en el camino y tenemos que acelerar nuestro panel que ya está al final también. Ya estamos aproximándonos de la parte final y me gustaría preguntarles a ustedes rápidamente. Este es un asunto, ESG es un asunto que va a formar parte de la agenda de todos los ejecutivos y es el mayor desafío y la mayor oportunidad del siglo XXI. Un gran aprendizaje que tenemos es tener sostenibilidad integrado a la estrategia de las empresas, va a ser el mayor catalizador de innovación que existe, va a generar resultados financieros tanto a mediano como a largo plazo. Claro que va a aumentar la reputación de las empresas. Cada vez más la comunidad empresarial tiene que crear este banco de mejores prácticas, que es lo que estamos haciendo aquí de cierta manera para enseñar, para inspirar a otros a que lo hagan igual. ¿Cómo es que nosotros como líderes podemos dar impulso a la agenda ESG para que vaya más rápidamente y para que vaya más adelante? ¿Cómo podemos crear liderazgos? Voy a continuar contigo, Vanessa. Crear liderazgo es el primer punto. De nuevo, es definir qué es lo que yo necesito para este liderazgo. Y entonces crear un sistema que haga con que yo consiga, primero, preparar a quien está reclutando para identificar quiénes son estas personas. Yo tengo una capacitación sobre entrevistas, cómo hago una entrevista para que no quedarse única y exclusivamente en la parte técnica y ampliar todo esto en el reclutamiento. La persona que está reclutando, yo como líder voy a reclutar lo que yo necesito y voy a estar presente durante todo este proceso, voy a participar cuando este talento viene para la organización, cómo yo retengo este talento en la organización, cómo continúo. Un punto súper importante, si yo sigo mis prácticas, voy a conseguir atraer y retener a este talento, si no lo va a observar y va a salir. Entonces, ¿cómo yo creo el sistema de change? Porque hay personas que están en momentos diferentes, hay personas que se sienten amenazadas con el cambio, hay personas que ya están muy animadas y que quieren realmente realizar esto y ya son agentes del cambio, que están apasionados por este cambio y que tengan influencia o que traigan realmente a otras personas para que hagan esto. Yo creo que tenemos que entender diferentes tipos de liderazgo y de nuevo la diversidad. No puedo traer solamente un grupo de talentos y de líderes, yo no los necesito a todos ellos. Es cómo vamos a movilizar y cómo vamos a atraer y hacer esta transformación con todos. Yo creo que es esto. Yo creo que es esto. Tiene que salir del liderazgo. Hay que llevar al liderazgo un poco de esta habilidad de poder movilizar y transformar. Excelente, Fernando. ¿Cómo aceleramos esa agenda de ESG y sus consideraciones finales? Bueno, creo que además de lo que nos dijo Vanessa, creo que a partir del momento que tenemos un medio de trabajo diverso, que está dentro siempre constantemente vendiendo y tenemos todas las voces, no solamente grandes líderes, opinando sobre el tema, estando abiertos para dictar cada institución,
Yo creo que muchísimo que para asegurar la perennidad del ESG en las empresas y en el mercado privado como un todo, es necesario antes crear áreas que estén totalmente enfocadas en ello, para que ser un poco esos ombudsmans para evitar no solamente el greenwash, sino también para lograr que de hecho se pueda internalizar el modelo de negocios, los mecanismos de transformación de aquí en adelante. Entonces, yo creo que existe un medio de transformación institucional, de valores, posiciones, grandes líderes, pero estemos abiertos a escuchar a todos los colaboradores de una institución y diversos. Perfecto, Fernando. Edivaldo, por favor, cierra aquí con broche de oro. ¿Cómo aceleramos esta agenda? ¿Cómo creo liderazgos, nuevos liderazgos en esta nueva era ESG? Comentarios finales. Creo que el primer punto comienza con nosotros como líderes. Ese es el primero, es el walk the talk. Por otro lado, como se dijo en la diversidad, es intencional, es crear de hecho acciones que vuelvan más factibles a práctica. Hay que tener concienciación de liderazgo, hay que hablar sobre eso, dar educación sobre eso, liderar por el ejemplo y tratar esto como parte de la planificación. Tratar eso como un business, ¿cierto? Entonces hay que ver cuáles son las primeras acciones y ver cuáles son los KPIs. Por lo tanto, una forma engloba que es consciente cuál es el mensaje, la importancia y el sentido común. Por lo tanto, hay que hacer mucho más que el sentido común. Hay que tangibilizar la acción, planificar, monitorear y seguir el resultado y moderar. Así se motiva, porque yo creo mucho en ese modelo para lograr entonces ver cuál es la diversidad. Porque si uno lo hace, uno tiene una fuerza que te mueve, tienes procesos. De nada sirve hablar de diversidad si uno está hablando de simplemente el proceso de selección. Y aquí debemos poner KPIs, debemos ver dónde llegar para ver el end-to-end y tomar decisiones que sean necesarias para que las cosas ocurran. De esta manera termino así. Ha sido un aprendizaje estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuestro tiempo vuela. Entonces, Vanessa, ahora ya puede dormir. Fue sensacional la charla. Aprendí mucho con ustedes. Por eso le agradezco mucho a la iniciativa FIS por este espacio. A Rodrigo, doctor José, por la invitación. Gracias, Vanessa, Fernando. Ustedes fueron increíbles. Quien quiera seguir esta charla, por favor, con ellos, puede buscarlo en las redes sociales. Gracias por haber participado. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.